En el Salmo 118, 22 y 23, Jesús llegó a ser la cabeza del ángulo después de ser rechazado. Eso fue en cumplimiento de la profecía. Fue en cumplimiento de la profecía que después de que fue rechazado, Jesús llegó a ser la cabeza del ángulo. Después que Jesús fue rechazado como la piedra del ángulo, fue que él llegó a ser de la cabeza. Es lo que dice el Salmo 118, 22 y 23. Esta es la obra del Señor. Es maravilloso en nuestros ojos. Esta es la obra del Señor. La Escritura dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, los edificadores lo rechazaron, no lo quisieron, pero el salmista David dijo que Dios lo hizo la cabeza de la iglesia y es por su obra. Este no es nuestras obras, esta es su obra. Gloria al Señor. En ocasiones pensamos que es nuestra obra, pero no es nuestra obra, es su obra. Ese era su deseo, de que su Hijo Jesucristo fuera la principal piedra del ángulo. Gloria al Señor. Pero los edificadores no lo quisieron. Ellos lo rechazaron. Pero la iglesia de Dios de hoy debe tener cuidado de que no lo rechacemos y que nosotros nos metamos en el programa de la iglesia. Debemos permitirle que sea Él el que edifica la iglesia de Dios. Es su obra. La Escritura nos dice que es maravilloso, es maravilla en nuestros ojos. Y yo creo que se está refiriendo a la iglesia de los últimos días, porque los edificadores no lo quisieron, pero para nosotros es maravilloso en nuestros ojos. Gloria al Señor. ¿Es maravilloso para usted que lo que el Señor ha hecho con la iglesia de Dios? Gloria al Señor. Así que todo lo que tenemos que hacer es dejar que ella sea la iglesia. Solo dejemos que sea la iglesia. Escuche. Es maravilla que podamos entender la importancia de la piedra del ángulo. Porque es maravilloso en nuestros ojos que nosotros podamos entender lo que significa la piedra del ángulo. Gloria al Señor. Podemos entender esa importancia. Que la piedra del ángulo es de la iglesia de Dios. No sería la iglesia sin la piedra del ángulo. No hay nada aquí que sea tan importante como la piedra del ángulo. Gloria al Señor. Ni un miembro, ni un solo miembro, ni un solo oficial, ni un solo pastor es tan importante como la piedra principal del ángulo. Y tiene que ser maravilloso en nuestros ojos. La piedra del ángulo es la primera piedra y todas las demás piedras son colocadas después de ella. La primera piedra que se coloca en una casa es la piedra del ángulo. Y todas las demás piedras se colocan sobre ella. Gloria al Señor. La piedra del ángulo es la piedra principal en posición y en poder. Es la eminencia en posición y poder. Gloria al Señor.
Ese refrigerio que apenas sentimos vino de la piedra principal del ángulo. Ese movimiento que sentimos vino de la piedra del ángulo. Gloria al Señor. Preeminencia en posición y poder. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas consisten. ¿Me escuchó? Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas consisten. Gloria al Señor. Él es el primero en el ángulo para poner la piedra y todo lo demás consiste por Él. Todo consiste por Él. Él es la parte más importante de la iglesia. Por eso Él es primero. Él es el más alto, el más grande, el poder en la iglesia. Él es superior en poder, en autoridad y en posición. Escuche lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo, no algunas cosas, no en pocas cosas, sino en todas las cosas, Él tenga el primado. Que Él tenga, no yo, ni usted, ni el supervisor general, sino que Él tenga. Que Él tenga el primado de todas las cosas. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Colosenses 1, 17 al 19. ¿Puede usted entender esa escritura? A Dios le agradó. A Él le agradó al Padre. Por eso es que la escritura dice en el Salmo, de parte de Jehová es todo, porque a Él le agradó. Y a Él le agradó dar a su Hijo el primado. Y todo lo que consiste a través de Él y de Él solamente. Gloria al Señor. Aleluya. Todo el poder, toda la autoridad existe en el ángulo. Todo está en el ángulo. Gloria al Señor. Cada vez que somos bendecidos y ponemos nuestras manos sobre alguien y ese alguien es sana, es la sanidad vino del ángulo. No salió de usted y no salió de mí, sino que salió del ángulo. Tenemos que seguir mirando hacia el ángulo. Porque Dios dijo que a Él le agradó. A Él le agradó. Así fue en el principio. Él fue el primogénito de los muertos. Todo lo que lo hizo, Él fue el primero. Él fue el primero. Gloria al Señor. Para que el todo primado sea en Él.
Ninguno de nosotros fuimos crucificados. Ninguno de nosotros fuimos colgados en la cruz. Ninguno de nosotros estuvo en la tumba y nos levantamos. Ninguno de nosotros. Pero por causa de ello, usted y yo acabamos de sentir la poderosa presencia de un Dios poderoso, porque Él se levantó una vez más para que usted y yo pudiéramos ser salvos. ¿Y cómo puedo yo vivir? Vivo porque en Él consisto, no de mí mismo, sino en Dios yo vivo. Todas las cosas consisten por Él. Hay un dicho antiguo. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Que dice, ¿qué tan bueno es? De la única manera que lo puedo saber es hasta que lo pruebe. Y cuando lo pruebe, la prueba debe estar allí. Mire lo que dijo Pedro. Pedro muestra que está en la iglesia, en el ángulo. Escuche la escritura. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra. Esta es la piedra sobre la cual está edificado, lo cual vino a ser la cabeza del ángulo. El hombre que encontraron a la puerta ahora estaba sano. Y ellos se preguntaban, ¿por cuál poder? ¿Por cuál poder este hombre ahora está parado? ¿Cuál poder hizo que este hombre ahora esté sano? Y Pedro los llevó de regreso y les dijo, este es por aquel que ustedes crucificaron. Este es el mismo que ustedes rechazaron. Este es el mismo que ustedes no quisieron. Él es la piedra del ángulo. Gloria al Señor. La prueba estaba en el ángulo. Pedro no entendía quién hizo esto. A nuestros ojos, yo no lo hice. Yo no lo sané. Sino que fue aquel al cual ustedes rechazaron. Aquel que está en el ángulo. Es el que sanó a este hombre. Él es el que tiene el primado en posición. Él es Dios. Él es Dios. Su posición está en el ángulo. Y Él es todopoderoso. Se levantó y se levantó con todo el poder en sus manos. No dejó nada en el sepulcro. Se levantó con todo en su mano. Y este hombre está parado ahora aquí sano por causa del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo el poder, todo el poder. No otro nombre, no hay otro lugar, no hay otro Dios, sino aquel que está en el ángulo, que tiene el poder para salvar. Aleluya. Si usted es salvo esta tarde, es por su poder. Es por su poder.
Un día llegaste a la iglesia como pecador y clamó al Señor y le dijo, perdóname. Y se fue salvo, no por su poder, sino por su poder. Estaba en el ángulo. No tenemos que buscarlo. Fue puesto en la iglesia y fue puesto allí por su poder. Gloria al Señor. Todo lo que necesitamos está en el ángulo. ¿Podemos ver lo importante que es el ángulo? ¿Puede ver lo importante que es la iglesia de Dios para usted? Gloria al Señor. Dice, no seas pura iglesia, no prediques pura iglesia. Yo no puedo ayudarles en no predicar la iglesia. Porque si no predico la iglesia, no puedo predicarlo a él. Porque si lo predico a él, él está en el ángulo. Y si predico el ángulo, él está en la iglesia. No puedo rechazar lo que está en el ángulo. No puedo hacerlo. Tengo que predicar lo que está en el ángulo. Tengo que predicar lo que está en el ángulo. Si no hay ángulo, no hay iglesia. Sin ángulo, no hay poder. Sin ángulo, no hay vida. Yo soy una piedra viva porque Él está en el ángulo. Aleluya. Es la iglesia del Dios viviente porque Él está en el ángulo y Él le da vida. Él le da vida. Es lo que le da a la iglesia vida. Es Él. Gloria al Señor. ¿Es eso correcto? Él es el que le da vida. Escúcheme. El fundamento de Dios es el fundamento seguro porque Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Porque el ángulo está puesto y sujeta a cada piedra que está en línea. ¿Me pueden escuchar? Cada piedra estará alineada. Porque todos estamos en su programa. Nos vamos a hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros quieren. Vamos a hacer sus deseos y no nuestros deseos. Tiene que haber muerte en la familia. Oh, sí, habrá y tiene que haber muerte. Y cuando eso tome lugar, yo ya no estaré allí. Yo no puedo hacer nada, sino que obedecer a Dios, porque ya no quiero estar allí. Porque tiene que haber muerte en mi vida. Y cuando tengamos una muerte, entonces podremos alinearnos con la piedra angular. El ángulo subió y oró allá en el monte y le dijo a su padre: Señor, si quieres, si es tu voluntad, pasa este vaso de mí. Solo si es posible. Hizo esa oración 3 veces. Pero la última vez oró diciendo: empero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La iglesia tendrá que decir:
Yo quiero alinearme. Yo quiero alinearme con el ángulo. Señor, que no sea mi voluntad. No mi voluntad. No mi voluntad, Señor. Yo ya no tengo una voluntad. Señor, que sea tu voluntad. Algo difícil de dar, entregar, es su voluntad. Es algo difícil de soltar. Es algo que a usted le gusta detener. Es la voluntad. La voluntad. Pero ¿sabe usted la iglesia? ¿Qué clase de iglesia vamos a tener? Cuando toda la voluntad que esté en la iglesia será la voluntad del ángulo. Es la voluntad del ángulo. Gloria al Señor. Vamos a permitir el ángulo, la voluntad del ángulo nos consuma. Y vamos a estar puestos en el celo del ángulo. No tenemos que preocuparnos por obreros. No tenemos que preocuparnos por obreros. Tendremos obreros cuando ya no pongamos nuestra voluntad. La razón que no tenemos obreros es porque tenemos voluntades. Cuando perdamos nuestra voluntad, entonces tendremos obreros. No hay nada malo, no hay problema con la cosecha. La cosecha ya está madura. Dios solo está esperando los obreros. ¿Es eso cierto? Usted dice no estamos creciendo, está diciendo que somos pequeños porque no tenemos obreros. Gloria al Señor. Escuche. La iglesia está edificada conforme a su plan. No a nuestro plan, sino a su plan. Y este es un proyecto de un edificio que le pertenece a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él dio a su Hijo unigénito por ella. Sí, lo hizo. Dice que le hirieron su costado. Y de ahí salió sangre y agua. ¿Para hacer qué? Para comprar. Para comprar. Para comprar la iglesia de Dios. ¿Es eso cierto? Él dio a su Hijo por ella. Y no va a aceptar nada menos, sino que usted y yo nos enderecemos con el ángulo. El edificio estará bien compaginado y no habrá divisiones. El edificio estará bien compaginado cuando no tenga divisiones. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria al Señor. ¿Y de qué misma mente estamos hablando? La mente del ángulo. Estaremos perfectamente unidos. No habrá división entre nosotros, porque tendremos la mente del ángulo. Y cuando tomemos la mente del ángulo, entonces no podremos tener divisiones.
sino que estaremos perfectamente unidos, juntos. Gloria al Señor. Esta es la razón por la cual es maravilloso ante nuestros ojos, porque Él está en el ángulo. Entonces ya no va a haber divisiones después de un tiempo. Ya no va a haber lugar para nada de eso en la casa, porque vamos a estar alineados con el ángulo y estaremos perfectamente unidos con la misma mente. ¿Es eso correcto? Tengo un pastor allá en mi estado y le dije que le tenía que convertir porque tienes un supervisor negro, entonces tienes que aprender a comer chiles. Y me dijo, hermano Byers, yo no puedo comer chiles. De esto no es de lo que Dios está hablando. Vamos a ser perfectamente unidos juntos. Él está hablando acerca de la palabra, la doctrina, la enseñanza, el amor, aleluya, el cuidado, el cuidarse los unos a los otros. Cuando un miembro sufre, entonces todos sufrimos. ¿Es eso correcto? Esa es la mente que tenemos que tener. Esa es la mente que vamos a tener su mente. Y no puedo hacer que sentirme bien hacia usted. Yo no lo puedo hacer. Tengo su mente y no puedo ayudarme a mí mismo. ¿Es eso correcto? Tengo su mente. Si tengo su mente, voy a llamar al hermano Emmons. Tengo que amar al hermano Emmons porque tengo su mente. Pero el hermano Emmons tiene cosas, tiene maneras que no me gustan. No tengo que amar sus maneras, pero tengo que amarlo a él. Si usted tiene que amar a sus enemigos, usted no tiene que amar a las formas de sus enemigos, pero tiene que amar a sus enemigos. Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Es eso correcto? ¿Y sabe qué? Tenemos mucha gente de diferentes culturas que no se miran como usted, no hablan como usted. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Gloria al Señor. Estoy agradecido de Él. Estoy agradecido acerca de la iglesia. Usted no va a poder encontrar un lugar, una esquina donde sentarse. No va a poder encontrar un rincón donde sentarse. La gente de color no tendrá un rincón. La gente blanca no tendrá otro rincón. Todos tendremos un ángulo. Todos tenemos que ser uno en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Sin importar de dónde vengan, sin importar su nivel económico, serán bienvenidos en el cuerpo de Cristo. Eso es lo bueno acerca de la iglesia, que todos tienen un pedacito en el ángulo. Usted no le puede decir al ángulo quién puede entrar. Usted no le puede decir al ángulo a quién dejan fuera. Si ellos cumplen con las calificaciones. El hermano Emmons enseñó en el campamento internacional, si son salvos y están en el reino, entonces bien pueden estar en el cuerpo de Cristo.
Esta es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, y le pertenece al ángulo. Escuche, Primera de Corintios 1:10. Donde hay divisiones, la iglesia no puede crecer a un templo santo en el Señor. No les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, pues habiendo entre vosotros celos, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Tenemos celos, contiendas. ¿Por qué? Porque andamos como hombres. Porque caminamos, andamos como hombres. Es tiempo de que pongamos de lado la carnalidad y nos alineemos con el ángulo. Porque si la carnalidad no es de Dios y no está en el ángulo, no hay carnalidad en el ángulo. Entonces, ¿de dónde lo recibimos? Entonces, ¿de dónde lo recibimos? Si no está en el ángulo, entonces, ¿de dónde recibimos la carnalidad? No debe haber envidia en la iglesia de Dios. No debe estar ahí. Yo preferiría estar donde usted está sentado y no estar aquí. No hay nada que envidiar en una posición. Déjeme le digo algo, la posición no es lo que usted piensa que es. Usted tal vez tenga una falsa idea acerca de la posición. Yo era feliz como pastor. Hasta el año pasado yo era un pastor muy feliz. No tenía ningún deseo de estar aquí arriba. No tenía ningún deseo de ser líder de la MIP. No tenía ningún deseo de ser supervisor de Estado. De hecho, yo creí que ya era demasiado viejo. Pero tratan de demostrarme que no soy viejo, pero ya estoy viejo. Cuando le toma mucho tiempo para levantarse de su cama, tiene que sentarse al lado de la cama y esperar hasta que se caliente. Eso, ya estás viejo. Nada que envidiar. Nada para que haya pleito. Podemos llevar adelante los negocios sin envidia y sin divisiones. Podemos estar en desacuerdo y no tener envidia, pero esforzarnos por ser perfectos. Pero la razón es que todavía andamos, caminamos como hombres. Decimos que somos espirituales, pero luego vemos que caminamos como hombres. Necesitamos ser espirituales, iglesia.
Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿No sois carnales? ¿No sois carnales? Venimos y va a haber nombramientos, y yo no los quiero. Yo no los quiero. Eso es carnalidad. Eso es carnalidad. ¿Dices que amas a tu hermano? ¿Dices que amas a tu hermana? Entonces no te debe importar a quién recibas. Yo no estoy interesado si me vuelven a nombrar. Eso es carnalidad. Si tú amas a tu hermano y a tu hermana, entonces no importa a quién te nombren. Si yo voy como pastor a tu iglesia de blancos y soy tu hermano, Jesús me ama y Él está en el ángulo y Él me ama. Y si soy nombrado a tu iglesia, tú me vas a amar. ¿Es eso correcto? Si una persona que habla español es nombrada en tu iglesia, usted debe recibirlo. Alabado sea el Señor. Esto se está poniendo difícil. Se está poniendo difícil. Pero es la iglesia de Dios. Y Él dijo que es un ave de muchos colores. Yo no lo dije. Dios fue el que dijo que todos son bienvenidos, no yo. ¿Es eso correcto? No deberíamos tener nombramientos según los colores. Si ese es el caso, entonces yo soy menos que usted. Si ese es el caso, entonces nosotros somos menos que usted. ¿De dónde sacaron a ese negro? Solo puedo predicar lo que Dios me ha dado. Santiago dice, porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Escuchó? Donde esas cosas existen, existen cosas perversas. ¿Hemos traído algo a nosotros a la casa, al ángulo?
Entonces trajimos nosotros algo que no está en la casa, que no está en el ángulo. Y si no está en el ángulo, no debe estar en la casa. ¿Pueden entenderlos? Los judíos tenían el mismo problema que ustedes. Ellos no querían que entraran los gentiles. Pero Dios cambió eso. Pero Dios cambió eso, iglesia. Gloria al Señor. Y estoy agradecido que lo cambió, porque soy un ciudadano doméstico de la casa de Dios, con todos los santos, heredero de las mismas promesas. Tengo los mismos derechos que ustedes tienen. Todos somos iguales en el cuerpo de Cristo. Nos tenemos que despojar de todas estas envidias. ¿Es eso correcto? Cuando no hay problemas, en ocasiones la gente los causa. Yo tengo mi opinión, pero mi opinión no cuenta. Cuando la asamblea ha pasado algo, y en todos mis informes dice, ¿está de acuerdo con las recomendaciones de la asamblea? Porque ese no es el lugar de hacerlo. Y usted marca en su informe ese cuadrito donde dice, sí, estoy de acuerdo. Y todo el tiempo que usted estuvo en desacuerdo, ¿qué lo hace ser? ¿Lo hace ser qué? Ayúdame, Señor Jesús. ¿Qué es lo que lo hace? La gente dice, un mentiroso. Lo estoy haciendo que piense para la próxima vez que llene su reporte. Si está en desacuerdo, entonces márquele allí. Márquele allí. Márquele, no estoy de acuerdo. Porque si sigue marcando sí y usted sabe que no está de acuerdo, usted se va a quemar. Y no me importa qué clase de licencia traiga usted en su bolsa. Si usted es un obispo, entonces es un obispo mentiroso. Voy a terminar y me voy a quitar de su camino antes de que se enojen conmigo. Pero escuche lo que dice, más la sabiduría que es de lo alto, preeminente, es pura, después pacífica, modesta y benigna. ¿Escuchó eso? Gloria al Señor. Sin importar lo que hagamos en la iglesia de Dios, debe ser benigna. Porque tenemos el espíritu de la iglesia. El espíritu sumiso del espíritu de la iglesia. ¿Es eso correcto? El espíritu de la iglesia es el espíritu de sumisión.
¿Es eso correcto? De eso se trata. Se trata de estar sujetos, sumisión. Si no confiamos es porque no confiamos en el ángulo. Como que el ángulo no pudiera llevar los negocios. Tenemos temor de someternos porque no confiamos en el ángulo. Si esta es su casa y la casa le pertenece a él, entonces necesito confiar en él, en su casa. Entonces, si la casa no le perteneciera a él, entonces no deberíamos confiar en él. Pero ¿sabe usted que hay seguridad en el ángulo? Ahí está la seguridad. Y la seguridad está en el ángulo. Todo lo que hacemos debemos hacerlo por el ángulo. Necesitamos buscar el ángulo, preguntarle al ángulo. Y no debemos hacer nada hasta que recibamos respuesta del ángulo. No hay ninguna situación en la cual podamos entrar, ningún problema si estamos sujetos al ángulo. ¿Lo cree? Él puede arreglar todo problema, toda confusión que se levante en la iglesia. Si no puede hacerlo, entonces no sería Dios. Si tenemos un problema que Dios no puede arreglar, que sea muy difícil de Él para arreglar, entonces Él no sería Dios. Porque la Biblia me dice que no hay nada imposible para Él. ¿Sí lo dice? Nada es difícil para Dios. Luchamos con cosas porque son difíciles para nosotros, pero no son difíciles para Dios. Si nos lanzáramos a lo más profundo, no tiene que preocuparse de ahogarse. Pedro miró y vio que él venía. Primero pensó que era un fantasma, pero cuando entendió que era él, Pedro dijo: Señor, ¿puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Y el Señor le dijo: ven. Pedro salió del barco caminando en el agua. No era difícil para Dios. No era difícil para Dios. Mientras que Pedro creyera, no era difícil para él. No había nada difícil para él, para Dios. Él le dio su palabra. Él le dio su palabra. Ven. Pedro estaba caminando sobre su palabra. Estaba caminando en su palabra. Ven, Pedro. A veces nos tropezamos con las olas y las tormentas. Llamaron su atención y quitó su atención de aquel que le dijo que caminara sobre el agua. Y se dio cuenta y dijo: ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué fue lo que me hizo salir del barco
Y salir al agua, yo no puedo caminar sobre el agua. Pero mire, a veces Dios nos lleva lejos de toda seguridad y ya no puedes regresar. Él ya no podía regresar al barco porque ya estaba muy asustado. Pero miró, de mirar hacia arriba, al mismo que le dijo que viniera. Era el mismo que tenía la red de seguridad. El mismo que le dice a la iglesia de Dios que venga, es el mismo que tiene la red de seguridad de la iglesia. La iglesia no se va a hundir, no se va a ahogar, no se va a hundir. Tenemos que confiar en el ángulo. Si verdaderamente creemos en la palabra de que Dios se encargue de su iglesia, entonces no vamos a estar confundidos y no nos vamos a tener que preocupar. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella está confundido porque no cree. Y tropezamos con la palabra en desobediencia. Y luego estamos confundidos. Y luego estamos confundidos. Usted puede ser que no crea. Usted puede que nunca crea esto. Y tal vez usted, al menos que usted tropiece con la palabra. Si usted empieza a tropezar y viene en desobediencia, entonces va a tener que caminar y dejarlo. Y esto ya no se va a significar lo mismo para usted, porque está tropezando. Yo no quiero tropezarme con la palabra y ser desobediente. Yo no quiero estar confundido porque estoy tropezándome del lugar donde debo de estar. Y esta misma cosa, esto mismo que predica viene a ser ofensa para usted. Esta palabra viene a ser una ofensa en contra de usted. Ya no quiero estar allí. Porque usted se ha confundido y está tropezando por su desobediencia. Ella será la iglesia de Dios hasta que el Señor regrese. Ella será la iglesia de Dios y después se convertirá en su esposa. Él es una piedra de tropiezo, pero ¿para quién? Para los desobedientes. Él es una piedra de escándalo, ¿para quién? Para los desobedientes. Se tropiezan con la palabra. ¿Quiénes son ellos? Los desobedientes. Si usted es desobediente, usted cumplirá todas las escrituras. Mas mirándolos les dice, y él estaba hablando a sus discípulos, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, esta fue por cabeza de esquina. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado.
Whosoever fall on Mas sobre el que la piedra cayere, le desmenuzará. whosoever Mas sobre el que la piedra cayere, will grind him. le desmenuzará. Praise the Lord. Amen. We don't want to agitate that stone. No queremos perturbar la piedra. We don't want to get so far out of line with the corner. No queremos no estar en línea con el ángulo, The corner got to straighten us up. porque el ángulo nos tiene que enderezar para que nos alineemos. Praise the Lord. If he falls on us, Si Él cae sobre nosotros, nos desmenuzará. amen. Amén. Everything God Todo lo que Dios necesita para llevar a la iglesia a la perfección is in the corner. está en el ángulo. Be careful. Tenga cuidado. Line up with the Alíñese con el ángulo. this is. Esta es la obra del Señor.